¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 17 de julio de 2019. Seguimos avanzando por este verano informativo en el que continúan pasando cosas, algunas importantes y otras pues simplemente curiosas. Miren, hoy por ejemplo en el museo más visitado del mundo han tenido que cambiar de sitio posiblemente la pintura más famosa del mundo, la Gioconda. Ha sido trasladada hasta la Sala de los Medici, porque en la que suele estar van a realizar una serie de obras. Si ha estado en París y ha visitado el Museo del Louvre, seguramente habrá notado que de un tiempo a esta parte lo del turismo de masas se nos está yendo un poco de las manos. Y esa sala en la que suele estar la Mona Lisa es un esperpento que nos dice mucho de los tiempos que vivimos. Cientos y cientos de personas haciendo cola para ver un cuadro que en realidad es muy pequeño, de manera que tienes que situarte en primera fila para verlo. Pero es que cuando llegas, después de mucho esfuerzo, de muchos codazos, lo que te encuentras cada vez más son tipos y tipas que lo único que pretenden es hacerse un selfie con la Gioconda de fondo. O sea, ni un minuto de contemplar la pintura de Leonardo da Vinci. Ni un segundo para reflexionar sobre los secretos que pueda guardar todavía esa obra maestra. Simplemente ponerse de espalda, sacar el palo, hacerse la foto y a correr. Porque esa es otra. La gente cada vez disfruta menos del momento. Y por cierto, hablando de la Gioconda, ¿por qué sonreirá la Mona Lisa? Pues es uno de los misterios de la humanidad. Y luego están otras preguntas pues mucho más prosaicas. Por ejemplo, ¿qué pasará en la investidura de Pedro Sánchez el próximo lunes? Pues vaya usted a saber. Si quiere conocer el parte de los dimes y diretes, lo cierto es que resulta un poco agotador asistir a los problemas matrimoniales de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. El lunes Pedro daba el portazo, ayer Pablo nos abría sus sentimientos para explicar que en el fondo no entiende por qué no es correspondido. Nos dijo, la posición catalana vuestra es inasumible, reculamos. No hay líneas rojas. Vamos a ser fieles con la postura del gobierno. Nos dijeron, vuestro programa puede asustar a Europa. Los derechos sociales fijados en la Constitución. A eso le falta ya pedirme que me corte la coleta. Me lo pensarías. Pídeme lo que quieras, pero hazme ministro, Pedro, que soy capaz hasta de cortarme la coleta. Iglesias dejaba esa medio broma en La Sexta, donde a lo tonto también le tiró algún dardo envenenado a Pedro Sánchez. Como eso de recordarle que no puede pretender ser presidente solo porque sea doctor en economía por la Camilo José Cela. Vamos, recordar a Sánchez su polémica tesis puede ser queroseno con fuego, porque Sánchez se habla mucho de que es una persona bastante desahogada, pero justo lo de la tesis es el tema que más le dejó desnortado durante bastantes días, acuérdense. Claro que no fue el único misil que Iglesias mandó a Sánchez en este toma y daca de quiero pactar contigo, pero no puedo evitar darte collejas. Ayer en La Rioja el PSOE tuvo que tragarse otro sapo. La socialista Concha Andreu se quedó con las ganas de ser investida presidenta porque la única diputada de Podemos votó en contra, porque con una sola diputada Podemos quiere 3 de las 8 consejerías. Al PSOE no le ha gustado esa maniobra de Podemos para presionar aún más a Pedro Sánchez, que en una cosa tiene razón. El presidente del gobierno tiene derecho a dar el visto bueno a todo aquel que vaya a sentarse en la mesa del Consejo de Ministros. Otra cosa es que no le haya dicho directamente a Pablo Iglesias, no quiero que seas ministro, que es de lo que se quejaba ayer Iglesias. A mí no me ha dicho personalmente que no me quiera de ministro. En todo caso, Carmen Calvo, vicepresidenta en funciones, salía al paso para apuntalar una idea que ya lanzó el presidente. Si Podemos vota en contra de la investidura, estará votando lo mismo que Vox. El señor Iglesias todo el tiempo ha hablado de cargos y de puestos en el Consejo de Ministros, pero no porque lo pueda yo en este momento decir. Su intención era siempre construir lo que él denominaba un gobierno de coalición. De momento lo que el señor Iglesias está haciendo es vetar la investidura de quien ha ganado las elecciones. Y lo va a hacer votando exactamente igual que el señor Abascal. Es una manera de traspasar la presión a Podemos. Otra manera es ir presumiendo de buena sintonía con Esquerra Republicana. Los separatistas anunciarán el sentido de su voto el próximo viernes, pero tiene pinta de que están por la labor de echar un capote a Sánchez. Gabriel Rufián dice que otras elecciones pueden ser una mala idea tanto para los socialistas como para los que quieren romper España. Aquel que crea
que aquí la gente va a distinguir. No, porque mira, no, porque no es verdad que aquel me pidió una vicepresidencia, no, porque no es verdad que aquel, entre los que no van a ir a votar y la gente que nos va a meter en el mismo saco, aquí palmamos todos. Aquí palmamos todos, socialistas y separatistas. No sabemos al PSOE, le resultará incómodo ver cómo los que no creen en España les meten en su mismo barco. Precisamente un grupo de intelectuales y antiguos dirigentes socialistas han enviado una carta a Pedro Sánchez para pedirle que no pacte ni con Podemos ni con los separatistas. Gente como César Antonio Molina, José María Mújica o Fernando Aramburu, entre otros, consideran que esas formaciones son incompatibles con una política de unidad. La que no parece muy incómoda por esta y otras cuestiones es Carmen Calvo, a pesar, por ejemplo, de las críticas que le han caído estos últimos días tras sus reflexiones sobre el feminismo y sobre quién tiene la patente, si tienes que ser socialista para ser feminista o no hace falta. Bueno, pues muchas de las mujeres que han roto techos de cristal sin la ayuda de una cuota han reclamado sus méritos y han exigido respeto por parte de mujeres como Calvo, que ahora parecen mezclar política con igualdad. Pues Calvo ha querido matizar, pero muy a su manera. El feminismo tiene una historia larga, tiene una trayectoria de contenidos que están en el campo progresista sin duda de ningún tipo. Eso no significa que los partidos de derecha se puedan acercar a posiciones que ahora son importantes, pero es un patrimonio que pertenece a un movimiento revolucionario desde hace mucho tiempo, que nadie puede negar y que nadie puede borrar. Se diría que los españoles somos como una especie de sexadores de pollos que nos pasamos el día mirando si uno es rojo, azul, naranja, si tiene pedigrí feminista, si no lo tiene. Es un poco agotador. Por eso da un poco de envidia ver cómo hasta en ese cajón desastre, en esa torre de Babel que es el Parlamento Europeo, han conseguido ponerse de acuerdo para elegir nueva presidenta de la Comisión. Es verdad que se ha salvado por los pelos, por solo 9 votos, pero la conservadora Ursula von der Leyen ha sabido ganarse a socialistas y liberales con un discurso europeísta, ecologista, con guiños feministas y también con política social. La nueva presidenta pedía unidad entre los europeos. Cuando no tienes mayoría, lo que toca es transaccionar, esperando que el otro también lo haga. Hoy nos pasaremos por Bruselas, pero también estaremos en lugares de nuestra geografía, en lugares como Manresa, donde los 4 magrebíes acusados de violar a una chica de 17 años han sido enviados a prisión provisional. Ayer a la policía le sorprendió en positivo la entereza y la valentía que ha mostrado en su declaración judicial la joven de 17 años que denunció haber sido violada por esos 4 jóvenes. El día anterior, la policía visitó la casa ocupada donde se actuó en esa segunda manada de Manresa, un lugar abandonado, un lugar infame en el que encontraron, entre otras cosas, en aquella habitación, ropa interior de la muchacha. Se han denunciado 125 casos parecidos en los últimos 3 años, todos sangrantes, todos brutales, todos dejando un agujero vital muy importante a decenas y decenas de mujeres y su entorno familiar. Y en esas estamos, debatiendo sobre la protección de la mujer y sobre otras cuestiones menos dramáticas, pero también importantes, que también generan polémica. Porque lo de la contaminación en las ciudades está dando para largos seriales. Madrid Central se ha convertido en el enésimo campo de batalla para polemizar sobre qué hacer con los coches privados y los malos humos. Bueno, pues 2 jueces han ratificado no solo que la prohibición de circular por el centro de la capital está bien, sino que además se debe seguir multando. Desde el Ayuntamiento de Madrid se lo toman con resignación. Acatamos el auto judicial que suspende la moratoria, pero la posición del Ayuntamiento sigue siendo la misma. Queremos plantear un modelo alternativo más eficaz a Madrid Central, porque Madrid Central fue un fracaso en términos de contaminación, en términos de movilidad. Difícil asunto que obliga a sentarse a pensar de verdad en el futuro. Y así están las cosas en una mañana en la que vamos a asistir a escenas de película. Sin ir más lejos, hoy comenzará la sesión en la que se conocerá el futuro judicial del Chapo Guzmán, el conocidísimo y temidísimo narco mexicano. Luego ya hay narcos y mulas, hombre, un poco más cutres, como el que pillaron ayer en el aeropuerto de Barcelona. No se le ocurrió otra cosa que ponerse medio kilo de cocaína encima de la cabeza y tapárselo con un peluquín. Vale que hay gente que tiene más cabeza cabeza como para 3 pescuezos, pero la pinta de ese buen hombre, con el pelo medio metro por encima de la frente, hombre, era para que los agentes de la Guardia Civil se echaran al suelo de la risa. Lógicamente, lo pillaron. ¿A quién se le ocurre?